Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un vídeo muy especial. Vamos a hablar hoy del parón de selecciones que tenemos en estas dos próximas semanas de junio. La verdad es que va a estar muy interesante. Como sabéis, el Mundial es el año que viene y van a tener que clasificarse 48 equipos en total, que es la primera vez en la historia que hay tantos equipos en un Mundial. Esto es una cosa que se aprobó, si no me equivoco, en 2017, que iban a clasificar 48 equipos en total. Como sabéis, hasta ahora, hasta la fecha, el máximo número de equipos que habían ido a un Mundial era con el formato actual, con 32 equipos, pues se va a expandir con muchísimos equipos más, gente. Así que, como sabéis también, va a ser el Mundial de 2026 que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México. Así que bueno, van a ser tres países que van a estar clasificados directamente por ser los anfitriones directos, que eso va a ser una cosa a tener en cuenta en una de las confederaciones que vamos a analizar hoy, que es la CONCACAF, que bueno, al final si te dejas fuera a los tres países un poco más grandes o de los más grandes de esa conferencia, pues es un poco peculiar la conferencia como se queda, porque van a tener que clasificar otros tres y no están esos tres grandes, así que es una oportunidad muy buena para países emergentes de esa confederación de Norteamérica y Centroamérica. Así que lo primero de todo, gente, vamos a explicar un poquito qué confederaciones vamos a analizar hoy, porque me gustaría dividir el vídeo en tres partes. Hoy vamos a analizar la conferencia de Oceanía, que ya está terminada, vamos a hacer un repaso muy rápido de la Confederación de Oceanía. Después vamos a hablar de la CONCACAF y finalmente de la AFC, que es Asia, ¿vale? Y CONCACAF es Norteamérica, como ya he dicho antes. Y mañana, gente, vamos a estar hablando de CONMEBOL, que es Sudamérica, la UEFA, que es obviamente el continente europeo, y CAF, que es África, ¿vale? Así que yo creo que, obviamente, el vídeo de mañana también va a estar muy chulo, pero, oye, nunca viene mal también conocer a las selecciones, ¿no? Que se pueden clasificar para el Mundial, aunque sean de Asia o de Norteamérica o incluso de Oceanía, como tenemos aquí, gente, los países que se clasificaron en un principio para esta conferencia de Oceanía, la UFC, Samoa Americana, las Fiji, Tahití, Tonga, tenemos a los equipos de toda la vida de Oceanía. Y gente, vamos a repasar un poquito cómo fueron yendo las rondas, porque como podéis ver aquí, bueno, al final en cada conferencia se decide hacer un formato distinto. Aquí en la primera ronda se enfrentaron las Islas Cook contra Tonga, las Islas Cook perdieron 1-3, después Samoa Americana también perdió contra Samoa y finalmente Samoa se clasificó, que pasó al tercer bombo para unos grupos que se hicieron, se dividió en dos grupos. Esta OFC, pasó Nueva Caledonia e Islas Fiji, las Islas Salomón se quedaron fuera con 3 puntos, la verdad es que las Islas Salomón, tengo que decir que es un país que siempre suele llegar a rondas finales en Oceanía, pero bueno, las Islas Fiji le eliminó y Nueva Caledonia bastante fuerte este año, Papua Nueva Guinea tampoco pudo hacer nada. Y después aquí podéis ver en el grupo B que tenemos Nueva Zelanda, Tahití, Vanuatu y Samoa. Bueno, aquí la verdad es que Nueva Zelanda goleó a todos los equipos y después Tahití solo perdió contra Nueva Zelanda, pero también lo hizo bastante bien. Así que después clasificaron a una especie de Final Four. Aquí lo tenemos, este es el bracket. Y bueno, Nueva Caledonia que ganó 3-0 a Tahití. Y Nueva Zelanda, que goleó completamente a Isla Fiji, como siempre hace Nueva Zelanda en cada clasificatoria. Y finalmente, Nueva Zelanda terminó llevándose la conferencia contra Nueva Caledonia. Este año es muy importante porque pasaban, el ganador pasaba directamente, o sea, Nueva Zelanda está clasificada ya sí o sí al Mundial y Nueva Caledonia va a tener que jugar esa especie de playoffs o repesca intercontinental. Así que ya podemos decir que vamos a tener a Nueva Zelanda en el Mundial, gente. Es una locura. No sé cuánto tiempo hace que Nueva Zelanda no clasificaba a un Mundial. Siempre juegan los playoffs intercontinentales y la mayoría de veces terminan perdiendo. Así que, oye, Nueva Zelanda en el Mundial y Nueva Caledonia a jugar los playoffs intercontinentales, aunque es verdad que lo tienen bastante difícil, ¿no? Porque el nivel global está bastante alto. Después, gente, vamos a pasar a hablar de otra conferencia que a mí me encanta, gente, que es la CONCACAF. Aquí tenemos un poquito cómo fueron los grupos. Estos son los grupos ya de una fase más avanzada, porque hubo una especie de playoffs para entrar. Ahora los pondremos en pantalla. Y bueno, ¿qué vamos a decir, gente? Tenemos ahí ese grupo A, ese grupo B, esos 6 grupos en total. Van a pasar los dos primeros, si no me equivoco, de cada grupo a una fase final, donde ahí sí
van a tener que luchar para clasificar al Mundial directamente. Os pongo por aquí un poquito cómo fue evolucionando la tabla, porque tenemos esos playoffs de los que os he hablado antes, en los que Anguila jugó contra Islas Turcas y Caicos y ganó en penaltis 4-3. Después se enfrentaron justo las Islas Vírgenes de los Estados Unidos contra las Islas Vírgenes Británicas y también fue por penalti, fue bastante apretado ese partido. Finalmente se lo llevaron las Islas Vírgenes Británicas, que clasificaron a estos grupos y por eso lo tenemos ahí. Y aquí tenemos un poquito, gente, cómo han quedado los grupos o cómo van a falta de 2 partidos, porque solo van a jugar 4 partidos y ya han jugado la mitad. Aquí tenemos a Honduras con cabeza de serie en el grupo A y se va a enfrentar a rivales muy complicados. La peculiaridad de este grupo, gente, es la sorpresa un poco de las Islas Caimán, que han conseguido una victoria y ojo porque sus próximos partidos son contra las Bermudas, que van últimos, y contra Honduras, que ese partido sí que lo veo un poco más complicado. Igualmente este grupo no está cerrado porque todos tienen un punto, es decir, si Antigua y Barbuda gana 2 partidos y Honduras pierde los 2 que le quedan, Antigua y Barbuda tendría 7 puntos y estarían por encima de Honduras. No se sabe lo que puede pasar, pero obviamente va a estar bastante decidido entre Cuba y las Islas Caimán. Cuba, que sí que creo que se enfrenta a Antigua y Barbuda y Bermudas, o sea que Cuba, en teoría, debería de ganar los 2 partidos. Vamos a ver qué sucede. Como digo, esto es esta semana, gente, así que si queréis haremos un vídeo próximamente también de pues, resultados y viendo un poquito quién se ha clasificado. Después en el grupo B también tenemos bastante sorpresa, pero obviamente hay que ver cómo se cierra. Tenemos a Costa Rica cabeza de serie, no falla Costa Rica, obviamente es una de las favoritas a clasificar en la CONCACAF. Después Trinidad y Tobago, que se ha colado con 4 puntos, si no me equivoco Trinidad y Tobago llegó a clasificar a un mundial, así que, oye, ¿por qué no lo podrían volver a hacer? Y yo creo que un poco ahí el que lo está luchando efectivamente es San Cristóbal y Nieves, que sí que es verdad que podría ser un poco la sorpresa, porque Granada y Bahamas no creo que puedan hacer mucho más, eso sí. Pero bueno, como digo, queda ver un poquito los partidos que tienen por delante. Y ojo, porque San Cristóbal y Nieves se podría colar en esa ronda final de 6 equipos. Sería una absoluta locura. Y finalmente también tenemos el grupo C, gente. Tenemos a Curazao, tenemos a Haití. Este grupo sí que es verdad que está bastante más determinado, ¿no? Por estas 2 selecciones, porque Santa Lucía y Aruba empataron entre sí y no creo que le saquen una victoria a Curazao o Haití. Que Curazao, por cierto, es una selección que se ha hecho muy grande en los últimos años y tiene el potencial suficiente para ir al Mundial Curazao, así que vamos a ver. Y después Barbados, que de momento no ha conseguido levantar una victoria, gente. Después, perdón, eran 8 equipos, no 6, que 6 era en el formato anterior, que era ese Big Six, ¿no? Que clasificaba finalmente al Mundial. No, ahora van a ser 8 equipos. Y tenemos en el grupo D a Nicaragua, a Panamá, a Guyana, Montserrat y Belice. Bueno, yo creo que este grupo también está bastante decantado. Queda ver un poco los partidos que se enfrentan, pero bueno, yo creo que todo lo que no sea que Nicaragua y Panamá clasifiquen, si Guyana da la sorpresa, la verdad es que sería una locura, ¿eh? Porque es algo que no hemos visto nunca. Y después, gente, tenemos en el grupo E Guatemala, Jamaica y República Dominicana. Dominica y las Vírgenes Británicas no pueden hacer mucho aquí, la verdad. República Dominicana podría hacer historia, porque también es un país emergente. Guatemala no sé cómo van de nivel, pero es verdad que Guatemala y Jamaica, de momento los 2 partidos los han ganado y no creo sinceramente que puedan pinchar en este grupo E del Mundial. Después, gente, pasando con el grupo F, tenemos a Surinam, Puerto Rico, El Salvador, San Vicente y las Granadinas y Anguila, que no han conseguido puntos, pero aquí sí que tenemos una lucha. De hecho, hasta Surinam se podría quedar fuera, porque todavía quedan 2 partidos. Imagínate que Puerto Rico y El Salvador finalmente consiguen 7 puntos o más y Surinam empieza a pinchar los partidos, podría ser complicado, ¿eh? Puerto Rico que podría hacer historia completamente. Igual El Salvador, la verdad es que es un grupo bastante igualado. Tampoco hay una potencia que tú digas, bueno, es Costa Rica, ¿no? Pues debería ganarlo todo, ¿no? La verdad es que entre esos 3, sobre todo, está bastante igualado. Así que van a ser partidos clave para el futuro de estas elecciones. Y perdonad, gente, porque me he colado. Y es que no, son 12 equipos los que van a clasificar, que son 6 grupos en total. Y vamos a tener
3 grupos en la siguiente fase. De los 12 clasificados se van a dividir en 3 grupos de 4 equipos cada uno. Y eso sí, ahí lo veis, el ganador de cada grupo irá al Mundial directamente clasificado. Y después el segundo de cada grupo irá a esos posibles torneos de repechajes que no sé si irán directamente a los playoffs intercontinentales o todavía entre ellos tendrán que jugar y de ahí saldrá el clasificado a ese torneo, esos playoffs intercontinentales que siempre, gente, dan mucha guerra. Después, gente, repasando un poquito también la conferencia de Oceanía. Hoy, perdón, de Oceanía, de Asia. La verdad es que Asia puede dar muchas sorpresas este año. De hecho, las están habiendo ya. Y es que yo creo que de Asia vamos a ver a muchas selecciones nuevas en el Mundial. A ver, muchas, tampoco es que clasifiquen muchas, ¿no? Pero alguna que otra sí que creo que vamos a ver nueva. De hecho, los resultados ya están ahí, gente. Y cuidado con Asia, ¿eh? Vamos a hacer un análisis un poco. Bueno, ahí veis un poquito los 3 grupos que se han quedado. Clasifican los 2 mejores de cada grupo, directamente ya van a pasar al Mundial. Y después el tercero y el cuarto de cada grupo van a tener que jugar una cuarta ronda donde ahí sí van a ir a 2 al Mundial. Entonces, vamos a analizar un poquito qué ha estado pasando este tiempo en la clasificación de Asia y los partidos que están abiertos todavía por jugar. Como decimos, todas las confederaciones tienen su formato. Aquí fue una primera ronda con muchísimo más equipos. Ahí veis Afganistán ganando 2-0 a Mongolia, Bangladesh ganó a Maldivas también 2-3, Pakistán ganó a Camboya, Indonesia goleó 12-0 a Brunei. Ya podéis ver que aquí también hay muchas selecciones en Asia que todavía tienen un nivel muy amateur, ¿no? China Taipei goleó 7-0 a Timor Oriental y ahora veréis como China Taipei, o también conocida como Taiwán, tiene 0 puntos en su grupo. Entonces, quiero decir, hay todavía muchos países en Asia que son bastante amateur. Después se jugó una segunda ronda con muchos grupos. Mirad, aquí en el grupo A clasificó Qatar y Kuwait, se quedó fuera la India, que la India creo que tiene un proyecto muy tocho a largo plazo para construir jugadores, rollo como lo hizo Qatar o Japón también en su día, o también lo está haciendo China, pero es verdad que la India ahora mismo no tiene el nivel como para pasar de esa fase. Qatar bastante bien, Afganistán también que se quedó con 5 puntos, podría haber pasado perfectamente. En el grupo B pasó Japón y Corea del Norte, Siria se queda fuera, una sorpresa, pero también era un grupo bastante cerrado. China, que pasó de fase por encima de Tailandia, no sé si por enfrentamiento directo sería, porque los dos terminaron con 8 puntos, pero ahí está, Corea del Sur obviamente es potencia en el fútbol asiático. Y en el grupo E tenemos a un grupo que quizá no tiene tantas potencias y pasó Oman y Kirguistán. Cuidado con estas cosas, mira, China Taipei se quedó fuera con 0 puntos. Y Malasia se quedó fuera también en este grupo D, así que cuidado porque Oman y Kirguistán avanzaron a esa siguiente fase. Atención en el grupo B que pasaron de paliza Irán y Uzbekistán. Ahora veréis lo que pasa con Uzbekistán porque si no me equivoco es una selección que nunca ha clasificado a un mundial y creo que lo tiene prácticamente hecho. De hecho, no sé incluso si esta semana ya podrían confirmar su clasificación al mundial. Ahora veremos a analizar a ese grupo, Turkmenistán y Hong Kong, que no tienen el nivel, están muy lejos todavía de ese Irán y Uzbekistán. De hecho, creo que los 2 puntos son empates que hicieron entre ellos. Y en el grupo F podemos ver a Irak e Indonesia, bueno, un grupo también que lo pasaron bastante fácil, Vietnam y Filipinas. Vietnam sí que es verdad que podría haber pasado, pero Indonesia finalmente fue superior. En el grupo G, atención porque Pakistán terminó con 0 puntos, pero Jordania y Arabia Saudí clasificaron con esos 13 puntos, un grupo bastante igualado. Tayikistán, que en todos los mundiales se queda cerca, de hecho en algún mundial creo que sí que ha avanzado a esta tercera fase de los grupos finales, pero todavía Tayikistán no creo que tenga el nivel como para llegar a un mundial, la verdad. Después, gente, en el grupo H, en Asia hay un montón de grupos. Emiratos Árabes Unidos pasó por encima de todos prácticamente, con tan solo un empate. Bahrein también, que lo hizo bastante bien. Y Yemen y Nepal, que están bastante lejos. Y en el grupo I pasó Australia y Palestina. El Líbano, que se quedó también ahí bastante cerca. Bangladesh, que no pudo hacer nada. Pero bueno, Australia, como sabéis, es potencia total en Asia. Y Palestina también que lo luchó hasta conseguir 8 puntos. Y finalmente se nos quedan los grupos que tenemos abiertos todavía, porque son 10 jornadas.
Uf, y solo quedan dos partidos. Entonces, tenemos en el grupo A, Uzbekistán, atención, podría confirmar su clasificación al Mundial esta semana. Tiene 17 puntos, es decir, creo que un empate o una victoria ya le bastarían. Y si Emiratos Árabes Unidos encima pierde, Uzbekistán estaría prácticamente clasificado. De hecho, es muy probable que Uzbekistán clasifique. Irán ya lo confirmó en el último parón de selecciones su clasificación al Mundial, así que lo tendremos ahí en 2026. Y Uzbekistán, que como decimos, es un poco una sorpresa, un nuevo país, ¿no? Con esta ampliación de equipos que vamos a tener en el Mundial de 2026. Emiratos Árabes Unidos, que me da a mí que va a tener que jugar esa cuarta ronda, ¿no? Para seguir luchando por dos puestos para el Mundial. Qatar, que me ha sorprendido un poco para mal, ¿no? Porque Qatar ya venía teniendo un buen proyecto, intentaron mejorar mucho la selección de cara al Mundial de 2022. En el Mundial, si no me equivoco, marcaron algún que otro gol. Han estado ganando Copas de Asia, pero es verdad que se han desinflado bastante, en estas eliminatorias, y incluso Kirguistán, si hace historia, podría todavía seguir con vida. Corea del Norte, que ya tiene 2 puntos, y lo dicho, gente, Qatar va a tener que sufrir si quiere llegar a ese Mundial de 2026. De hecho, aquí podemos ver un poco los enfrentamientos, gente. Qatar, que se enfrenta contra Uzbekistán directamente, así que no lo va a tener fácil. Y Uzbekistán, que se enfrenta contra Emiratos Árabes Unidos. Cuidado, porque este va a ser un partido que lo va a decidir todo. Lo tenemos el 5 de junio, es decir, mañana se va a jugar este partido en Abu Dhabi. Así que va a ser un partidazo sin duda, porque si gana Emiratos Árabes Unidos, quedará la clasificatoria abierta para Emiratos Árabes Unidos para colarse en el Mundial, porque Uzbekistán podría pinchar contra Qatar. Así que atención con este grupo, porque tiene muy muy buena pinta y va a estar muy entretenido, sobre todo por ese partido, ¿no? Entre Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán. Pasando con el grupo B, gente, tenemos a Corea del Sur y Jordania. Corea del Sur, que no sé, no, todavía no ha clasificado directamente, pero a ver, está bastante cerca. Yo creo que con una victoria, ¿no? Ya le sirve. Tampoco fácil conseguir una victoria en unas clasificatorias de un mundial. Después, Jordania, Irak y Omán, como podéis ahí ver, 13, 12 y 10 puntos lo van a estar peleando hasta el final. Habría que ver un poco los partidos que hay por delante. Palestina todavía que no lo tiene cerrado. Incluso Kuwait todavía no lo tiene cerrado, pero es muy difícil que consigan remontar. Así que, señores, Jordania, Irak y Omán sí o sí van a estar uno de esos tres equipos en el Mundial. De momento Jordania es un poco el que se está llevando las papeletas, pero vamos a ver los partidos que quedan por jugar. Tenemos un Oman-Jordania directamente. Irak, que se enfrenta a Corea del Sur y también se enfrenta contra Jordania. Irak, de hecho, lo tiene difícil, ¿eh? Oman se enfrenta a Palestina y a Jordania. Y Kuwait también está por ahí. La verdad es que también va a ser muy decisivo, lo que pase en estos últimos partidos. Y finalmente tenemos el grupo C, que está Japón, que ya clasificó en el último parón de selecciones, al igual que lo hizo Irán. Y Australia, que todavía no lo ha confirmado, pero está luchando con una diferencia de 3 puntos sobre Arabia Saudí con 10, que yo creo que Arabia Saudí tiene hambre de colarse, pero va a estar muy difícil, ¿no? Porque hay que ver también los partidos que tiene Australia por delante. Después tienes una baja tabla bastante peleada también, todo hay que decirlo, porque tienes a Indonesia con 9 puntos, pero es que después Bahrein y China, en otros grupos hemos visto como tenían 2 puntos o 5 puntos. No, no, aquí Bahrein y China tienen 6 puntos. Y atención, porque imaginaos que China se cuela en la cuarta ronda y por lo que sea, es que puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que Indonesia de momento parte como favorita y tiene que defender esa posición, ¿no? De seguir con vida en las clasificatorias. De hecho, tienes un enfrentamiento mañana directamente en Yakarta entre Indonesia y China. Si China gana ese enfrentamiento, China podría tener perfectamente posibilidades de avanzar en la cuarta ronda e incluso de colarse en el Mundial, cosa que sería completamente histórica. Tenemos una Australia-Japón que se va a jugar en Perth también. La verdad es que vamos a ver qué sucede ahí porque bueno, como decimos, ¿no? Japón ya está clasificado. Australia con una victoria prácticamente sentenciaría ya todo. Y hay que ver, Arabia Saudí sí que es verdad que se enfrenta a Bahrein. Bahrein no lo veo yo con tantas posibilidades, pero también es un conjunto que ha mejorado mucho en los últimos años, al igual que Qatar. Así que nada, gente, esto ha sido un poco el repaso de todo
la previa del parón de selecciones de estas confederaciones, gente. Mañana hablaremos confederaciones que interesan también un montón, que son Conmebol, la UEFA y la CAF. La verdad es que también están muy tensas. Conmebol ya está bastante más decidido porque sabéis que ahí históricamente se juega esa liguilla de 10 equipos, pero todavía no está nada cerrado. Si no me equivoco, ahí quedan 4 jornadas por disputar todavía, así que mucha atención con Conmebol. La UEFA, que acaba de empezar, sabéis que son muchos grupos de 4 equipos o de 5 y acaba de empezar, así que va a estar muy interesante, como siempre, las eliminatorias europeas, porque siempre se queda un grande de Europa afuera. En 2018-2022, si no me equivoco, fue Italia. En 2018 también se quedó fuera Países Bajos, así que siempre está muy interesante ver esas clasificatorias europeas y las clasificatorias africanas, que África es el continente con más países y hay un montón de variedad de selecciones que también podríamos tener muchas caras nuevas en este próximo mundial. Así que nada, gente, hoy ha sido vídeo largo, espero que os haya gustado. Mañana analizaremos también esas tres. Esta noche se juega la UEFA Nations League y mañana es España contra Francia, así que, gente, a los que nos gustan las selecciones, disfrutamos un montón de este tipo de partidos y de competiciones. Un abrazo, gente, y nos vemos el próximo día. Adiós.